porque obviamente el rival del Real Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, Rey? Sí, bueno, mucho tiempo. Bien, aquí, pues pasando el lunes ya pensando bueno, en terminar la temporada porque trabajando, cubriendo el Barça, pues la verdad que queda poca motivación para este tramo final porque no sé ya qué tocará escribir o hacer, porque se parece que todo va a estar centrado más en la evolución de los jóvenes que en otra cosa, ya no hay mucho más. Seguimos en relevo haciendo cosas, ¿verdad? Sí, pues ahora escribiendo, haciendo análisis también de un poco más en general de la Champions, de otros equipos, así que bueno, por lo menos voy a estar entretenido ahora con el tramo final a nivel europeo, que todavía quedan muchas cosas por decidirse. Bien, mucho relevo por aquí, ¿eh? Rodrita lo tengo todos los viernes, de grado evidentemente el de For Amigos Podcast, y contigo tenía ganas ahí de meterte, solo tener los lunes a Mario, pero está de viaje de amor, y qué mejor que después del Clásico, pues para volver a charlar ahí contigo. Muchas cosas que quiero tratar, pero primero, ¿qué sensaciones te dejó lo que es el partido? Y luego vamos un poco a la temporada del Barça. Bueno, un clásico como bastantes hemos visto recientemente, más de mínimos, ¿no? Diríamos, ya no son esos clásicos espectaculares de antes. El Madrid, evidentemente, con mucho cansancio acumulado, con una alineación que yo creo que Ancelotti se atrevió a meter a Kroos y a Modric, sabiendo que el Barça, pues, no va a tener la capacidad para recuperar el balón y para quitárselo. Entonces, eso facilitó mucho el plan del Real Madrid y un Barça, bueno, que toda la temporada en los mismos escenarios, ¿no? Un equipo que es muy poco, digamos, muy poco preparado para sufrir. Es un equipo con muchas distancias entre jugadores, con muchos errores defensivos, con muchas lagunas tácticas y que evidentemente, pues cuando tu mejor jugador es un juvenil, pues es que no, es imposible competir ese tipo de partidos, ¿no? Además, evidentemente la suerte no acompaña con la lesión de Jong, que este año pues, ha tenido muchos problemas en el tobillo, y ya va sumando todo lo que sucedió en el partido, con un Barça que yo creo que nunca se sintió cómodo, ¿no? Y ese falso dominio que incluso llegó a tener en el segundo tiempo, pues se notó que el Real Madrid muchas veces cuando recuperaba podía hacer las transiciones, ya en el final con los cambios el Barça incluso no tuvo esa sensación de ir a por el partido con el empate a 2, sino que estaba en tierra de nadie y se le llevó el Real Madrid, que creo que fue mejor en un partido que ya digo, no vi la mejor versión del Real Madrid ni mucho menos, y esa es la peor noticia para el Barça, que en una final para el equipo de Xavi, pues ni con un Madrid bastante cansado y con jugadores lejos de su mejor nivel, le dio para poder ganar un partido que necesitaba para darle un poco de salsa a lo que quedaba de liga. Me he apuntado por aquí lo de falso dominio y ya te había leído algo en Twitter también ayer y tal, y veo que vamos un poco en la misma dirección. Es que a mí luego entramos en Xavi y en el dibujo un poco de la temporada, pero a mí me dejó la sensación, y Ramón lo comentaba en el segmento anterior, que el Madrid en cuanto quiso acelerar, se ponía por delante del Barça. El primer liderato le duró como 5 minutos o 10, el Barça tuvo alguna llegada, pero el Madrid, aparte del gol, también tuvo un par de ellas con Vinicius, tal, y luego con el 1-2, es que fue un torbellino el Madrid, especialmente desde la entrada de Brahim, tuvo el mano a mano en el saque de puerta de Lunin, tuvo el gol, tuvo el empate, tuvo alguna otra situación. Es que va en la línea de lo que tú decías. Creo que ayer el Madrid es que es lo más no humillante, pero lo más duro para el rival, que parece que en cuanto hacen así te ganan. Bueno, es que existe una diferencia importante en cuanto a ritmo, en cuanto a hambre, en cuanto a intención, en cuanto a fe en ambos planteles, ¿no? Yo vi a un Barça que, bueno, pues los jugadores están ya muy apesadumbrados en muchas situaciones, es como que no creen, como que llegan tarde, muy superados en situaciones del juego que no deberían estar, y las ventajas le duran muy poco. En una misma semana el PSG pues, le dio la vuelta con pocos minutos. Yo creo que es un equipo que gestiona mal diríamos, ese cambio de guión en el propio escenario, ¿no? Que no se terminan de acostumbrar, no adaptan el ritmo necesario para poder afrontar las distintas situaciones. Y el Real Madrid, ya digo, creo que fue un partido de Vinicius en el que en el 1 contra 1 no marcó diferencias, pero se fue con un gol y una asistencia. Bellingham sí me pareció que estuvo muy bien, pero Rodrigo, por ejemplo, tampoco tuvo un partido que Muy apenas, anónimo. sí, muy anónimo, y aún así pues el Madrid marca 3 goles, ¿no? Con la sensación de, ostras, de que cuando apretaron el acelerador, como sucedió un poco en la Supercopa también, que fue para mí un Sí, partido sí, tal cual. parecido. Es verdad que el Madrid lo marca diferencia mucho más pronto con los 2 goles, ya eso es insalvable. Y ayer el Barça, ya digo, al final tienes un equipo con muchos cambios arriba, con jugadores que tienen que demostrar también cómo son Joao Félix, cómo son Ferran, cómo entra también pues Fermín, que dio ese plus de intensidad, pero ni aún así le dio al Barça para poder jugar en campo contrario, para poder realmente
meter al Madrid en su área y como hizo el City, evidentemente no es el mismo nivel, pero sí tener la sensación de que estás dominando el escenario con el 2-2, que el Barça necesitaba el tercero y el Madrid le daba, yo creo, un poco igual, o sea, quería ganar, pero evidentemente el empate pues te seguía manteniendo una distancia prudencial en Liga. Y bueno, pues esa es la sensación esa que comentas, ¿no? De que hay distancia entre ambas plantillas y entre ambos momentos actualmente, ¿no? En cuanto a creer en lo que están haciendo cada equipo. Claro, es que al final, el año pasado el Barça ganó la Liga y no le quitó nada, compitió muy bien aquel equipo, cifra de goles encajados absurda, partes por Ter Stegen, partes por fallo. Al final de temporada creo que también el sistema ya le creaban muchas menos ocasiones, pero claro, es que yo no había hecho yo la cuenta, me la han hecho en el chat, pero intuía que iban por ahí los tiros. El Barça le ha ganado 3 de los últimos 15 clásicos al Madrid. La final de la Supercopa 2023, nada que objetar a esa. El 0-4 hace un par de temporadas que, visto cómo envejeció después la temporada de uno y otro, que había 15 puntos de diferencia, que fue el año del Eintracht, el año de la 14, en fin, una gran noche que siempre es marcar 4 al rival, siempre te llevas un alegrón, obviamente, y la otra es el 0-1 el año pasado en Copa, un día que yo salí de allí tarifando a Ancelotti como un campeón. Y el de Liga el año pasado también, en Liga. El de Liga al Camp, no, entonces tiene, es verdad, pues es verdad, es verdad. Ponte, y no hay más, entonces sí que no hay más, ¿no? No, bueno, así recientes que yo recuerde, creo que no, porque antes había muchos empates también y muchas derrotas del Barça. Creo que, bueno, al final estos últimos partidos, este año Es que sobre todo, son hemos 4 visto 3 seguidos clásicos. seguro. Porque el Sí, año pasado son 4 seguidos seguro. sí, no, Con Zidane, creo que hubo como 6, que era un récord en aquel entonces, que de imbatido, o sea, ahí hay 10, que o sea, por ahí tiene que estar la cosa. 12-4 me ponen por aquí, sí, por ahí tiene que estar la cosa. Más luego el Barça, como está en Europa, en el dibujo de los últimos muchos años, los 11 puntos que hay este año en Liga, es cierto que el año pasado fue la inversa. Es que yo tengo la sensación, Albert, de que el gap entre ambos es gigantesco. Y es que me parece que es lo más corto, luego el fútbol es el fútbol, lo más corto que debería ser en los próximos años, porque el Madrid parece que viene Mbappé, parece que viene Hendrik, la situación económica, o sea, lo tenéis jodido, compañero. sí, no, a ver, a nivel de plantillas es verdad que el Madrid para mí tiene unos jugadores espectaculares, sobre todo con esos jugadores jóvenes que ya no son jóvenes, es decir, que son jóvenes pero ya tienen esa Claro, experiencia. Para mí claro. jóvenes, claro, son Cubarsí y Lamine, es decir, que son jugadores que van a tardar 3-4 años en estar al nivel a los que están pues los Rodrigo, los Vinicius y un Bellingham, Perdón, que es como han tardado Cannabis, esos, que en el Madrid como lo han tardado, sabemos. claro. Que Vinicius ha hacemos de tardado, Rodrigo Valverde, ha ¿no? tardado, Exacto, Fede, son exacto. jugadores de 20 y pocos años que son todavía jóvenes, pero que ya tienen la experiencia acumulada de haber ganado pues ligas, Champions y títulos que te dan un pozo competitivo distinto. Yo creo que para el Barça todo pasa para mí es un equipo que tácticamente lleva años sin aportar nada al discurso futbolístico. No hay, no es un equipo que ya no digo que esté en la vanguardia, sino que sea moderno, que esté en el 2024. Es un equipo que sigue estando lejos de los mejores y cuando no tienes a los mejores futbolistas, pero yo creo que el Barça sigue teniendo jugadores para jugar mucho mejor a lo que está jugando, pues necesitas recuperar cierta parte de eso que has ido perdiendo y una autoestima que yo creo que el culé no tiene porque el discurso de la exigencia para mí ha bajado mucho. Es decir, a mí que Xavi ayer diga que el Barça jugó bien, ostras, me parece bajar los niveles muy bajo, igual que sucedió contra el Girona, que el Barça pierde contra el Girona un partido que para mí, yo estuve ahí además en el campo y el Barça jugó realmente, realmente mal. Y ostras, pues bueno, me pareció que decir que se había generado más, que el Barça había jugado mejor, pues yo no estaba demasiado de acuerdo. Y creo que todo esto el jugador lo ha ido comprando y claro, ahí pues entonces te genera ese ambiente muy, muy extraño entre aficionados, entre jugadores, entre dirección deportiva, que no sé cuál es la dirección deportiva del Barça, desgraciadamente, y no sé, no soy muy optimista con este verano porque la situación económica es la que es, pero sí tengo mucha fe en los jugadores jóvenes que hay y en que creo que el retorno de Gavi tiene que ayudar mucho al equipo también, porque es una baja que se ha notado muchísimo, y recuperar ciertos rendimientos y a ver si hay alguna baja que para mí, De Jong, yo creo que ya su paso en el Barça, evidentemente si él no quiere salir, no va a salir, yo creo que su paso en el Barça es el Ahora que es. vamos un poco a eso. Y a lo de Xavi y tal. Pero claro, tú has ido dando algunas claves bastante interesantes, que de nuevo estamos en la misma página. Has hablado del partido contra ya que estás tú, voy a decir Girona. Con Marc Rosas también me cagué, normalmente digo Gerona. Ha habido varias de Xavi en esto que
él ve un partido completamente diferente al que hemos visto todos. Aquello, después de aquel partido con el que entonces era el líder, estaba Mitchell delante en este careo que hacen en DAZN, que es un gran producto, creo, futbolístico televisivo, y Xavi cuando iba hablando de que habían sido mejores, de que el resultado podía haber sido 4-2, pero a la inversa, las caras que ponía a Mitchell, y fue bastante respetuoso, eran imposibles de ocultar. Ayer, de nuevo, con el hemos sido mejores, con el tenemos que estar orgullosos, siempre hablando de los detalles. Hace poco, Albert, Guardiola, antes de la eliminatoria contra el Real Madrid, cuando le preguntaron la dicotomía absurda esta de la gente que dice que tú eres un gran entrenador y Ancelotti un gran gestor, él dijo, para empezar, Ancelotti es un grandísimo entrenador. Y para seguir, dijo algo así como, ¿tú te crees que lo de gestor no es importante? Y decía, gestor es hablar con vosotros, que no dejarte llevar por tus emociones, estar alto, estar bajo, estar siempre equilibrado. Y hacía una serie de casillas que tiene que rellenar un entrenador muchísimo más allá de lo de la táctica, que veo que tampoco estás muy en el barco de Xavi o del que te ha enseñado hasta ahora, que es que Xavi las caga todas. O sea, yo creo que lo desubicado que está respecto a lo que pasa en el juego. Es que creo que Xavi se cree que ayer ha sido mejor, que Xavi se creyó que había sido mejor que el Girona. Que es que me parece alucinante, alucinante. No he visto un personaje igual y es lo que decías, que está haciendo daño también al Barça eso. Yo creo que el problema es que la espiral que rodea al Barça actualmente es difícil diríamos, de tener perspectiva porque es complicado. Todo es una espiral de negatividad constante, de ataques cruzados, de los jugadores no rinden, pero el entrenador no está bien, pero Laporta no sé qué. Entonces yo creo que ahí a Laporta le va bien tener el escudo de Xavi, evidentemente, pues porque al final es alguien que se está llevando todos los golpes, algunos merecidos y otros para mí no tanto, como son por el mercado, lo que te llega o lo que no. Yo creo que él no quería Joao Félix y bueno, pues ha tenido que envainar. Tampoco era demasiado, digamos, fan de Vitor Roque de traerlo ya y has jugado sin medio centro al final, que eso evidentemente yo creo que estaba cantado que algún momento u otro tendría que petar, porque pierdes a Busquets, que por mucho que ya estuviese quizás un pelín justo para estos escenarios, en el día a día te daba muchísimo y es infinitamente mejor jugador que Oriol Romeu o Christensen, que son los que han acabado jugando en esa posición. Y evidentemente yo creo que Xavi al final, comunicativamente hablando, pues yo creo que ha cometido errores. Al final, él yo creo que se ha ido viendo muy solo y decidió pues decir eso de que se iba para intentar ayudar al equipo, a los jugadores, a trasladar la presión sobre todo a su figura. Pero tú que vives allí, ¿el entorno ha sido tan crítico como Xavi se piensa hacia él? Yo creo que no ha habido tanta crítica. Yo creo que yo lo pienso, sinceramente. Yo no he visto y no he percibido tanta crítica en tertulias y demás. De hecho, hay todavía por aquí pues mucha gente que sigue defendiendo, sigue creyendo que Xavi es la figura ideal para la próxima temporada. Yo creo que es ver que no hay ninguna opción, porque evidentemente los entrenadores, los mejores, pues yo creo que la gente podría elegirlos, pero, o sea, realismo ahora mismo es o Rafa Márquez o Xavi Hernández. No está sonando nada más. Entonces yo creo que la gente es como, bueno, mejor, pues ya lo que ya conocemos, porque con Márquez yo no sé si Laporta tendría ese paraguas ahora mismo, ¿no? Porque al final la figura de Xavi lo puede soportar, es alguien además más visceral que Márquez, que es mucho más tranquilo, y eso yo creo que le ayuda a la dirección deportiva. Pero es verdad que en cuanto a crítica, creo que se ha sido bastante cauto, porque el Barça, bueno, pues para mí ha tenido lapsos importantes, ¿no? Es verdad que juntando todos los factores, las lesiones, la planificación, es verdad que no es una plantilla como para optar a todos los títulos como se creía en verano. Yo creo que eso es evidente, pero tampoco como para perderlos todos, sobre todo la Supercopa con esa final o la Copa del Rey ante el Athletic Club. Y luego la eliminación ante el PSG es verdad que la viene marcada por la expulsión, que te lo cambia todo, pero yo creo que el Barça no estuvo nada bien con 10, ¿no? Y es como que cortocircuitaron y vieron que era imposible. Cuando quedaba todo un partido, había una ventaja de 2 goles. De dos, claro. Y no lo sé, creo que eso dice mucho del momento del equipo, de no creer en lo que se está haciendo, porque te puedes quedar con 10, pero hemos visto muchos ejemplos de equipos que se quedan con 10 y pueden resistir un asedio, además contra un PSG que para mí no estaba haciendo una gran eliminatoria hasta ese momento. Luego sí que es verdad que me gustaron, pero hasta el momento no estaba viendo un gran PSG. Y hasta con 3-1, 1-3, tuvisteis 2 o 3 para haberles empatado. Sí, o sea, ahí el PSG es lo que ha sido lo que ha sido. En esa eliminatoria también, aparte de la expulsión, que fue lo que, si yo estoy de acuerdo, que cambia todo. No sé si estoy tan convencido como Xavi de que el Barça hubiera pasado, pero me cuadra que podía haber pasado perfectamente, porque el PSG tampoco decía un pelo de ellos. Hubo el tema de lo de Gundogan y tal.
Yo creo que fue un paso más allá, Gundogan, sinceramente, pero es la segunda vez que Gundogan está un poco en el centro de cierta crítica, digamos, o cierto debate, creo, interno dentro del Barcelona, por su exposición pública de después, porque ha contrastado mucho con la de Xavi. El día del clásico, el del golazo de Bellingham, tal, que creo que el Madrid hace una birria de partido durante una hora, ese día Xavi sale de nuevo contento y lo verbaliza, tal, no sé qué, y es cuando Gundogan más o menos le van a decir lo mismo, le ponen la misma muleta, oye, pues habéis jugado bien, tal, y el tío hace una crítica bastante esto de que no podemos estar contentos en el vestuario, tal, tal. Yo tengo la sensación, Albert, que tiene que ser siempre el de fuera, el que no ha mamado este barcelonismo que encarna Xavi, el que dice que no podemos estar contentos, que no se puede normalizar tanto la felicidad en la derrota, que es lo que creo que ha hecho Xavi. Es que yo creo que es algo cultural de que aquí pues, se ve como que salir a criticar o a exponer ciertas dudas es visto como algo negativo. Para mí, además, escuchando todo, no solo el corte, porque muchas veces vos se hace eso de coger el corte Exacto. de 20 segundos, pero si escuchas los 2 minutos de intervención de Gundogan en el último partido, ostras, hace un análisis muy pulcro de la situación. No solo habla del error de Araujo, que al final yo creo que es algo pues, que todo el mundo vio, que es un error y que no pasa nada, que es un jugador joven, era su primera eliminatoria de cuartos de final en su carrera, puedes cometer errores, los han cometido los mejores centrales del mundo y no pasa nada, es decir, te puedes equivocar. Y luego dice también, bueno, pues el error en el gol de Vitinha, de no proteger la frontal, de que en el clásico habló de esa falta de quizás de liderazgo que él tenía que dar un paso hacia adelante. Yo creo que son cosas que al final la gente dice, hostia, es que no puedes exponer, pero bueno, yo creo que él viene de una cultura como la del City, en la que para estar peleando cada año por todos los títulos hasta el mes de mayo, pues hay una exigencia y una fobia a perder terrible, ¿no? Y el Barça creo que se ha apoltronado en un discurso conformista, en un discurso de, bueno, pues yo le digo la temporada de los minutos, porque muchas veces se dice, no, es que el Barça ha jugado bien 20 minutos, o esto, no sé, te sirve en algún partido, no digo que no te sirva en algún partido, pero cuando ya estamos en abril, no te puede volver a servir el mismo discurso. Además, en ese partido que el Madrid jugó muy mal en la ida. Es decir, fue un partido de mínimos absolutos en el que el Madrid no hizo absolutamente nada y no te vale decir que has dominado cuando fue un partido en el que el Barça, pues sí tuvo el balón en alguna ocasión, pero era un partido para después del 1-0 meter el segundo y meter ese palo al El de Madrid. Copa del año pasado, estamos hablando, ¿no? Claro, Sí. exacto. Son Que partidos el que... gol viene en un error también del Madrid. Bueno, pero sí, Sí, pero ese discurso de minutos y de sí, tramos tal concretos cual. que al final es difícil. Pero, y por cerrarlo esto, y luego quiero preguntarte por los jóvenes, por los de ahora y por los de antes, que la gente aquí te tiene facturas, como nos tienen a todos, ya lo sabes. Ya, ya. Es que yo creo que esto permea desde arriba, tío. La foto que se hicieron Laporta, Masip y sus amigotes después del partido del PSG, ahí en el césped, medio celebrando, tal, y no tú, porque tú eres un tío bastante sensato, como tu segundo apellido en este sentido, pero ya las redes, oh padre, Laporta, hemos vuelto, la sexta, no sé qué. Es que es el único equipo, Albert, que hace este tipo de demostraciones cuando no está acabada la temporada. O sea, es que una semana después, insisto, no ha perdido el Barça por esa foto. Es evidente, es evidente. Pero hay muchas pildoritas en las cuales se ha instalado una cultura de no saber dónde estás parado, de no saber que estos tíos te vieron en 5 días. Oye, los del City se sacaron la foto con el 4, Guardiola, Chiqui, el Jeque y compañía, pues ya después de haberle metido 4 al Real Madrid y haber estado en la final. Pero es que ese es el tema que te digo, que creo que hay una pérdida absoluta de respeto por el propio Barça. A mí no me preocupa, evidentemente, pero es que es una cosa. ¿Quién hace ese tipo de cosas, Albert? A mí me parece que esto responde a una urgencia de querer volver a lo que a una idea, ¿no? A una especie de marco mental pues, que se tiene configurado todavía. Y esa urgencia, pues evidentemente, que afecta a mí pues, en Twitter Barça mucha coña de así la sexta este año. Y Correcto. eso a mí evidentemente me da absolutamente igual, incluso pues, me hace gracia como todos los memes que se hacen, pero es verdad que yo creo que como club el Barça tiene que ser más paciente. Y al final yo, con Laporta, pues yo creo que uno tiene que entenderlo en su totalidad, en lo que es para bien y en lo que es bien, o sea, para mal, ¿no? También. Entonces yo creo que eso todo forma parte del mismo pack, de que evidentemente, pues esa sobrereacción muchas veces a escenarios, ¿no? De querer, diríamos, decir que ya lo tienes todo atado antes de que lo esté, pues eso termina llevando a una especie de psicosis en la que pasas del lunes, el lunes pasado era la mejor semana, podía ser la mejor semana del Barça en muchísimos años y ha terminado siendo no la peor,
pero una Pero más, ¿no? una Porque dura, yo me quedo roto. una dura. Una dura, sí, pero la Liga yo creo que se tenía un poco asumido, pero es verdad que la Champions se ha caído de peores formas en los últimos años, pero sí que las expectativas que se habían generado y la ilusión, yo hacía mucho tiempo que no veía esa ilusión de ir por la calle y ver pues, hostia, mucha gente con la camiseta del Barça, de hostia, hoy, y claro, eso evidentemente pues duele, ¿no? Y ahora a ver cómo se gestiona la, no frustración, pero indiferencia, porque ayer yo vi a mucha gente que decía que el clásico, hostia, yo pensar que un clásico puede dar igual, yo no lo puedo entender. O sea, un clásico siempre importa, y más cuando el Barça se está jugando muchas cosas todavía, ¿no? Aunque no sean títulos, porque por desgracia el Barça está jugando más por dinero, de quedar segundo, de que si el También, coeficiente, claro, claro. eso al aficionado le da igual, yo lo entiendo, a mi padre pues le da igual. Sí, Ahora segundo que mismo. tercero, pero claro, Claro, no tiene eso una le preocupa a relevancia, la claro. Junta y debería preocuparle a los jugadores, que ahí está su sueldo, ¿no? Pero al aficionado no le puedes pedir que se ilusione con quedar segundo, que el Atlético pierda ante no sé quién. Eso al aficionado le da igual, lógicamente, porque son cosas del fútbol pues que no importan tanto, aunque al final son las que importan más. Oye, antes de ir al capítulo de los chavales jóvenes, has dicho que a Laporta hay que entender el pack completo con lo bueno, con lo malo, con el éxito. En la segunda etapa, ¿qué ha habido bueno realmente de Laporta, para tu opinión? Mira, yo, aunque Son mucha 3 gente no años ya. esté, sí, aunque mucha gente quizás no esté de acuerdo, yo creo que cuando, para mí las palancas eran necesarias, o como les queráis llamar, porque yo creo que el Bueno, Barça, las llamó él, y así. bueno, yo ahora ya no sé cómo se la repalanca o Pero es término de Jan, ¿eh? sí, La sí. palabra palanca la trajo Jan, ¿eh? La trajo Laporta, es verdad. Yo creo que al final era un momento muy difícil porque evidentemente el Barça había perdido a Messi y yo creo que o sea, un año más como esa temporada de 21-22 no se podía volver a dar. Y es verdad que el Barça yo creo que arriesgó mucho. El corto plazo fue bueno porque el Barça terminó ganando 2 títulos y ahora hay que ver. O sea, yo para mí es la gestión de la palanca, lo que Eso te yo iba a ahora decir. quiero ver. Porque yo creo que la palanca se tenía que hacer porque al final si no hay ingresos, si no hay ilusión, se va parando todo y el Barça corría el riesgo de quedar en Liga o perder incluso contra el Atlético de Madrid esa hegemonía de la segunda plaza. El Girona, pues este año que ha hecho, yo creo que poca gente lo podía prever, pero incluso el Barça podía haber quedado por detrás. Y ahora es verdad que ahora cuando ya has gestionado o has hecho esa palanca, ahora hay que gestionar y hay que saber gestionar eso. Yo es lo que de momento me está haciendo Pero sufrir más. igual el principal tema es meterte en la venta que hizo de lo de los derechos de televisión, 25 años, tal, 25%, para usarla como la usaron, igual, para fichar lo que fichar. Es que si me dices que te metes en ese embolado y traes a Mbappé, dices, bueno, pues traigo a Mbappé. Es que yo creo que no las tenían que haber hecho por lo que hipotecas, pero claro, es que los jugadores que han traído en realidad es que al final Lewandowski, un gran jugador, evidentemente, pero con una edad, 55 por Ferran, aunque es antes de las palancas, es un dinero sobrepagado. Lo de Rafinha encima con el tufo ese, que no es un mal jugador y como siempre digo, Rafinha no tiene la culpa de que hayan pagado 60 millones por él, pero el tufo ese de estar decometido, ese es un poco el drama, igual lo que se ha hecho con ese dinero, ¿no? Una vez que ya decides meterte en ese percal, Koundé, que creo que es un buen fichaje, ¿no? Que en el momento parecía mejor incluso de lo que ha sido, igual ese es uno de los puntos también, ¿eh? Que hacer todo aquello para lo que lo hicieron tan cortoplacista o tan sobrepagado, o insisto, fichajes que tienen ese aroma tan raruno de quién se ha llevado aquí la pasta. Sí, no, eso, evidentemente yo creo que en el Barça hay un clientelismo con todo el entorno de Pinizavi, con el entorno de Méndez, que eso es, pues eso es innegable, ¿no? Y que ahí evidentemente pues hay muchos fichajes que tienen ese pozo al final y que es difícil pues establecer la relación exactamente de por qué se ficha ese jugador o no a ese otro, por qué ese futbolista sí, por qué Ferran y no Julián, o yo qué sé, o sea, hay muchos Sí, ejemplos, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero bueno, al final hay algunos que han salido mejor, otros peor. Yo creo que, por ejemplo, el de Lewandowski para mí, evidentemente, si no pagabas diríamos, ese dinero al alza en cada temporada y no le das ese contrato, él no No venía. te venía, claro. La tenías que jugar. Creo que el primer año es muy bueno. Este segundo, a pesar del bajón, pues ha sido siendo el máximo Perdona, mira, goleador. Y sacan el número. ¿quién Ahora es mete los fácil goles en decirlo, ¿eh? este Barça, no? Ahora es No, fácil no, decirlo y yo no lo dije en su momento, ¿eh? Pero claro, es que Aubameyang era medio gratis. Y te sí, había dado un gran rendimiento. Aubameyang, y yo me Yo no la hubiese dije en quedado su por momento, ¿eh? Memphis. Croti la dijo, yo no la dije en su momento, ¿eh? La de Aubameyang. Pero claro, Aubameyang, podían haberlo hecho más barato lo del 9 con Aubameyang en vez de Lewandowski, claro. Sí, yo creo que ese Barça tuvo sobre todo en algunos partidos de mucha exigencia, se vio que quizás Aubameyang se quedaba un pelín corto. A mí, yo me lo hubiese quedado y hubiese hecho, diríamos, Memphis fuera, Aubameyang dentro, porque además Memphis llegó gratis y podéis haber sacado pues un dinero. Se terminó quedando Memphis, que al final pues se terminó yendo y no dio nada en ese segundo curso.
y fue todo un poco extraño, ¿no? Pero es verdad que, bueno, Aubameyang yo creo que además había caído de pie en el Barça, en la Sí, sí, tal afición, cual, con tal mucha cual, tal cual. estima, y bueno, fue una pena que su periplo fuese tan corto porque fue exitoso en el poco tiempo en el que estuvo, claro. Claro. Bueno, a ver, cada año, o sea, con esto de Lamine, que me parece unas condiciones tremendas, Cubarsí no entró tanto, estamos ya a un punto, Albert, en que estamos con el de que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, algún día vendrá el lobo y no nos lo creemos, pero bueno, ¿qué te parecen estos dos jugadores? Lamine Yamal, creo que hay unanimidad de reconocimiento a Lamine Yamal, pero has dicho un buen punto antes y nos pasa también en el Madrid, con Camavinga yo lo digo mucho, incluso ha pasado con Fede Valverde, que a veces los futbolistas están a 1, a 2, incluso a 3 años, que son muy jóvenes, de ser lo que creemos que ya son. Y no tanto hablo de la calidad de lo que enseña, que eso, lo que ha enseñado un Lamine de la vida, eso se tiene o no se tiene, pero lo que es ser un gran futbolista es consistencia, es qué pasa el día malo, tal. Eso solo se adquiere con la edad, evidentemente, y eso ya lo has dicho antes. Pero bueno, ¿estos dos sí que sí o qué? Yo no tengo dudas, la verdad. Luego puede pasar que evidentemente pues todo puede suceder, porque hay lesiones, existen muchos condicionantes, pero yo son jugadores que sigo desde hace mucho tiempo, bueno, como la mayoría de los que terminan subiendo y como con Gavi lo tenía también muy claro cuando subió, Correcto, correcto. así como con Alguna te otros has jugadores. comido, pero que Gaby siempre habías hablado de él, por ejemplo. Sí, Gavi, Efectivamente. y hay otros que no han llegado, evidentemente. Hay Correcto, muchos correcto. nombres que no pueden llegar. Yo no me esperaba ese rendimiento, ni mucho menos, porque al final, bueno, pues son muy jóvenes. Yo creo que con Lamine, pues era el mayor talento que había en la Masía, desde, para mí mejor que Ansu en su momento, que Ansu ya en juveniles, en cadetes, era un jugador especial, pero Lamine siempre ha sido un jugador muy superior a los de su edad, con un punto creativo que no tiene. Yo creo que al final es verdad. O sea, yo creo que se proyecta lo que puede llegar a ser. A día de hoy me parece uno de los extremos de la liga a destacar y creo que Correcto. su nivel es de los mejores jugadores del mundo en el futuro. Pero claro, para eso Su tiene que potencial. su Exacto. potencial, sí, el nivel a futuro en 23, 24 años, yo creo que Lamine cuando vaya ganando un punto más de físico, que yo creo que ya lo ha ido ganando este curso, que los sprints que hace ayer ante Camavinga no los tenía en agosto, cuando también gane un poco más de soltura a la hora de finalizar, sobre todo, porque en la Masía le hemos visto pues finalizar de muchas formas, amagar Lo de mucho, Vinicius, jugar de muchas fintas. lo de Exacto. Vinicius hace 5 años. Sí, yo creo que Lamine no va a Ojo, tener nunca ese se iba a físico. convertir en eso, claro. Claro, no va a tener nunca ese físico, pero yo creo que sí tiene una finura con la que Vinicius no llegó al Real Madrid. Y luego, para mí, Cubarsí, a mí me parece un central espectacular. Ya sé que aquí hay mucha gente con Eric y demás, pero me parece, y lo digo de verdad, jugador muy distinto, ya solo por las condiciones, diríamos, físicas que tiene Cubarsí. Y es un jugador que, hostia, lo has lanzado al máximo nivel en un Barça, en el peor Barça en tiempo, con 16 años, con 17, y para mí el rendimiento que te está dando está siendo muy bueno. Está ordenándote al equipo, ya no es con balón, que para mí es el mejor central que tiene el Barça, luego defensivamente yo creo que ha estado muy bien. Ha A nivel tenido sus de errores penalti. también y se dicen, Sí, evidentemente. sí, Las sí, que a veces no se dicen, pero las yo te hace digo de falta. verdad, o sea, yo no he visto errores muy, muy importantes o muy de bulto. Yo he visto errores como Bueno, ha creo habido que alguno que tienen. otro, pero bueno, es que es Sí, sí, pero normal. me refiero que al final en un partido sacar errores de central, es decir, el otro día, sin ir más lejos, Rudiger en el gol de Bruyne hace un mal Fallo, despeje claro, y la sí, deja. sí, Y correcto, es un correcto. partidazo, me refiero que sí es un error, pero es que a 90 minutos un central tan joven los tiene. Pero yo me fijo más en la imagen, diríamos, grande, ¿no? En decir, ostras, ¿qué transmite ese jugador? ¿Está realmente preparado para ese nivel? Yo creo que sí. Y yo creo que el Barça se tiene que agarrar a esto. O sea, por debajo vienen jugadores, para mí hay las mejores generaciones de la Masía son 08, 09, ahí hay mucho nivel y yo tengo ganas de ver cómo va evolucionando porque evidentemente eso para el corto plazo no te sirve, pero sí para pensar en, bueno, en qué tienes que fichar realmente sí o sí, que es un medio centro, qué posiciones tienes que ir cuidando y dando espacio a jugadores que ya tienes, porque si económicamente no hay un duro, lo que no puede ser es fichar a perfiles que tú ya estás, diríamos, haciendo crecer en la Masía. Claro, Luego tal verás si cual. llegan o no, pero es que Sí, es sí, una cosa de exacto, perogrullo, exacto. vamos. Tal cual. Y por cerrarlo, y ya te suelto. Ha habido hoy muchas informaciones, las estamos comentando un poco en el Delantera RIP, de muchos medios. He leído Gigantes, Mundo Deportivo, Raku creo que también, tal. O sea, que hablan bidireccionalmente de que están pidiendo a Xavi que se quede y de que Xavi estaría considerando quedarse en el caso de que pues, le den
lo que quiere un poco, que me imagino que será obligatorio un pivote, etcétera, etcétera. O sea, que este limbo raro en el que ha habido de me voy a final de temporada, que siempre había un hirito ahí, aunque él ha sido tajante algunas veces, otras no tanto. Bueno, esa es la información de hoy. No sé si tienes tú algo que hayas escuchado por ahí, nos quieras compartir, pero tu opinión bruta de ir al año 3 completo de Xavi, de los derroteros que se viene, del diagnóstico que hemos hecho respecto a su gestión del grupo, de la crítica, de tal, ¿cómo lo verías? ¿Plantarte cuando esto empiece de nuevo para la 24-25 en el año 3 y medio, en este caso de Xavi? Bueno, yo no le vería mucho sentido, sobre todo desde un punto de vista del propio entrenador, de la credibilidad que uno tiene cuando dice que se va y además los motivos que le esgrime, que pueden parecerte mejores o peores, pero yo creo que son coherentes con su, en ese momento, en su forma de pensar, de decir que, bueno, que él cree que lo mejor para la entidad es que él se vaya en junio, que cree que es un ciclo agotado. A mí me sorprende. Yo creo, no tanto por el club, que siempre ha dicho el club, de hecho, que quieren que Xavi continúe. Se lo han ido manteniendo en cada vez que se le ha preguntado a Deco, a Laporta o a quien sea, han dicho, bueno, que ellos quieren que continúe, pero hablando de Xavi, que yo no entiendo qué ha podido cambiar. Yo lo podría, y no lo hubiese comprado, pero si el Barça se hubiese clasificado y ganas hoy, bueno, pues el optimismo es evidente que es distinto y aún así yo creo que lo Sí, mejor te es sigo, te sigo. mantener, pero es que después de haber perdido los 2 títulos, no entiendo. Y además, bueno, yo creo que a nivel de clubes es lo que te comentaba, que no hay una opción B clara y que por lo tanto pues prefieren mantener a Xavi porque, bueno, por lo menos es un buen paraguas, es alguien que diríamos que sí que sabe entender lo que es el Fútbol Club Barcelona. Y para Xavi, no lo sé, la verdad no tengo ganas de escucharle porque es verdad que él no ha dicho nada todavía y hay que ver pues al final cómo queda, en qué queda el tema, pero bueno, más allá de eso, si quieres configurar la plantilla para la próxima temporada, habría que saber ya quién es el entrenador, porque en junio pues ya agentes libres, ya fichajes, ya hay plantillas que empiezan a moverse y toda dirección deportiva en abril ya tiene claro qué quiere dibujar para el próximo curso, más allá de alguna incógnita que pueda haber, pero a grosso modo hay que dibujarlo y yo creo que eso es lo que más me preocupa, que veo que estamos a 22 de abril y todavía pues estamos con esas, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo termina la temporada en ese sentido. Es que me has dejado una frase, se lo he dicho a David Sánchez muchas veces, coincido con él todos los lunes y los jueves en el testarazo, y tú me has dicho una frase, es el que mejor entiende lo que es el Barcelona. Yo a David le he dicho textual esta frase y la he dicho igual con un textual más cuando estoy solo, que sinceramente creo que necesitáis, Albert, que venga alguien de fuera y rompa con tantas cosas ridículas de la caricatura casi a la que habéis llevado, que es el Barcelona en cuanto a todo esto del estilo, del merecer, del no merecer, de que un entrenador salga diciendo de un chaval de 16 años que, oye, igual lo sea y ojalá por vosotros que lo sea, que va a ser un central de época cuando todos los que hacen es rebajar, no meter presión. Yo creo sinceramente que es que se os ha ido tanto de las manos el concepto de lo que es el Barça, con esto del ADN, tal y otras cosas adyacentes, que es que creo que necesitáis que venga un tío de fuera y os quite ciertos peajes que os habéis puesto a vosotros mismos o complejos o como lo queramos llamar, ponerse a jugar partidos de fútbol, a intentar ganar partidos de fútbol, a si pierdes, aunque tú pienses que has sido mejor, tener un discurso más edificante. De verdad que es que creo que Mourinho aquí fue un electroshock en muchas cosas y creo que no había ese pozo ideológico que, en mi opinión, se os ha ido de las manos a tope. Es que creo que necesita alguien de fuera. Es que lo de entender el Barça, la vía de entender el Barça, insisto, esto lo veo desde fuera, tendrá sus partes buenas, sus partes malas. Creo que ya la habéis agotado demasiado, Albert. Bueno, yo pienso que hay mucha confusión dentro del propio barcelonismo de lo del ADN, de que, y lo digo sinceramente, porque yo, bueno, hablo con mucha gente de entrenadores y demás, y, bueno, estuve hace poco haciendo una entrevista a Martí Perarnau, que es el biógrafo, no diríamos, no es el biógrafo, pero es el que más ha Es el conocido Guardiola. biógrafo, es el biógrafo. Es el biógrafo, podríamos decir, y tuvimos una charla muy interesante, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con muchas de las reflexiones que me hizo de que al final el ADN, mucha gente, yo el otro día leía, ostras, los motivos, no sé qué medio del Barça, que se decía los motivos por los que el Barça quiere a Márquez, ¿no? Y el primer punto es un entrenador que tiene ADN Barça, y decía, ostras, pero luego ponía que jugaba en 4-3-3 y no sé qué. O sea, nos hemos quedado en los titulares y están ya desgastados y no significan absolutamente nada, cuando el ADN yo creo que tiene que ser una cosa mucho más en la forma de actuar, en la forma de cultura. entender Yo lo llamo el siempre fútbol, la cultura. La algo cultura cultural, del pero club. que te lleve a evolucionar. Y yo creo que ahora el Barça, y lo he escrito muchas veces en muchas opiniones, creo que el Barça
ha llevado el ADN a un eslogan que ya no significa mucho, ha ido perdiendo el sentido, hay divisiones y guerras civiles dentro del propio barcelonismo en lo que es o en lo que no es, y dentro del club parece haber muchas dudas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que evidentemente el ADN del Barça es algo, pero desde luego que no es lo que muchos dicen que es. Entonces yo creo que ahí es donde el Barça anda perdido en esas guerras y está perdiendo la más importante, que es la de reconstruir, ¿no? Algo sólido de cara al futuro. Yo creo que tiene las piezas, pero hay que poner las pilas porque el fútbol no perdona. Yo creo que este verano va a ser muy importante en cuanto a jugadores importantes que a lo mejor puedan irse, decisiones estratégicas, entrenador, etcétera. Así que veremos qué pasa. Bueno, Albert, querido, me ha gustado mucho esta sección. Has estado a gusto aquí, que hemos colaborado nosotros hace años, mucho, semanalmente. Esta reentrada ha sido positiva, ¿no? Sí, sí, positiva, positiva. Bueno, querido, luego te hago ahí el Bizum y hablamos, que igual pienso alguna cosita para ti, ¿vale? A ver si te cuadra. Venga, un abrazo, Abrazo, gracias, Rey. chao. Adiós. Gracias.